Buenos días, hermanos. Estoy contento, veo que la iglesia está llena, asimismo nervioso, porque predicar la palabra de Dios es una responsabilidad. Pero bueno, confiando en Él, que las palabras no sean mías, sino las de Él, y que sean para nuestro beneficio en el día de hoy. El versículo que he escogido para esta mañana lo encontramos en Mateo 6:33, que dice: por tanto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Me ha gustado en esta versión. Voy a leerlo. Mateo 6:33. Dice así: estoy como ahogado. Me disculpo. A ver, San Mateo, versículo 6:33. Y dice: por tanto, buscad primeramente el reino de Dios y hacer lo ordenado por Él, y todas estas cosas se os darán por añadidura. Antes de empezar el sermón, vamos a que Ana Belén nos va a cantar un especial. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable
Hace más o menos unos 20 años atrás, había un chico que, como los que estamos aquí, tenían planes, proyectos, ambiciones. Estaba estudiando el chico católico, apostólico, romano, pero de nombre, digámoslo así. Empezó a buscar de Dios por algunas circunstancias, ¿no?, de la vida. Y tuvo su encuentro con el Señor, este chico. Se encontró con Él y hasta el momento sigue con Él. Con lo mismo, con sus planes, con sus proyectos, con sus ambiciones, sus altos, sus bajos, sus caídas y todo lo que a cada uno de nosotros nos puede suceder cuando estamos en las manos de Dios. No todo es caminos de rosas, sino que también nos encontramos nuestros espinos por ahí. Este chico soy yo. Hace 21 años más o menos atrás, que me encontré con el Señor. El título, porque te exigen un título para el sermón, creo que está por aquí, un paso atrás. Le dije a David que colocara como título. Todos los que estamos aquí conocemos este libro, la Santa Biblia. Aquí encontramos demasiadas historias. Como dicen aquí los chicos, algunas de ellas son alucinantes. Para nosotros, para algunos son fantasía, cuentos, historias. Pero para mí son historias, pero reales, porque confío en el Dios de este libro. Y cuando me dijeron que predicara, pues te llegan muchas cosas a la cabeza, así como cuando a Moisés se le apareció Dios y le dijo que tenía que ir a ser el libertador, tuvo miedo. Pues así, cuando te dicen predica, también a veces nos da un poco de temor. Cuando llamaron a Jeremías, también tuvo miedo. Y yo creo que cuando nos dicen el predicar, es complicado. Porque a veces pensamos de qué hablamos. Amor, profecía, Jesús, ¿de qué hablamos? Si todos los días, yo por lo menos veo sermones a diario y podemos decir, hola, pues de esto ya han hablado, de esto también ya han hablado, de esto también ya han hablado. Pero yo creo que hay un versículo que me llamó la atención, que está en Jeremías 6:16. Si hay alguien que lo tenga y lo puede leer, por favor, que lo haga. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Dice el Señor aquí, deténganse, paren, miren atrás. Ellos que contestaron, ¿qué contestamos nosotros? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Lo haremos o no lo haremos? Cuando nosotros miramos hacia atrás, vemos todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. En nuestras vidas. Aparentemente pensamos que
son pocas cosas las que Dios hace por nosotros diariamente, porque no vemos cosas sobrenaturales. Algunos, yo creo que sí. Entonces pensé, pues vamos a hacer un pequeño recorrido, vámonos hacia atrás. Cuando Dios le hizo el llamado a Abraham. Todos los que estamos aquí conocemos la historia. ¿Cómo fue? ¿Quién me puede decir más o menos cómo fue que Dios llamó a Abraham? ¿Qué sucedía en ese entonces? ¿Qué pasaba en ese entorno? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios en ese momento? Yo creo que Abraham estaba cómodo, como estamos algunos de los que estamos aquí en esta vida. Como les digo, cada uno tiene planes, cada uno tiene ilusiones, y yo creo que así estaba Abraham, porque cuando leí, Abraham no era pobre tampoco. Dice que cuando él salió de ahí, se llevó sus siervos, o sea que tenía esclavos y todo, ganado y todo. O sea, cada uno tenemos nuestras cosas, y Dios lo llamó. Le hizo un llamado. ¿Qué hizo él? Yo creo que sintió temor. Yo creo que Abraham sintió temor. Algunos de los que estamos aquí somos extranjeros. Y cuando nos han dicho, volemos a España, que es nuestro caso, algunos les dicen, vámonos para Estados Unidos, otros vamos para Canadá. Yo creo que cada uno nos ha dado temor. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Porque algunos, para poder venir, dejan deudas, o dejamos deudas, para poder dar el paso. Y decimos, ¿y si nos devuelven? Así fue con Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra, que estás cómodo, y nos vamos a ir a otra tierra donde vas a estar más cómodo todavía. ¿Y qué hizo Abraham? Vamos a mirarlo en la Biblia. Vamos a mirarlo en la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, del 1 en adelante, vamos a leer hasta el 7. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien que lo tenga, por favor? 12:1. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de No, hasta allí. Muchas gracias. Cuando estábamos escuchando el himno, ¿qué decía? Y los pies sangrantes van. O sea que yo creo que no fue una travesía fácil. Una travesía de que nos vamos y todo fue color de rosas, como les dije anteriormente. No fue así. En ese transcurso, Abraham dijo mentiras.
Mentiras, podemos decir que una mentira es pequeñita. Y era el hombre de la fe. Se le prometió un hijo. ¿Cuántos años tenía cuando salió? 75. ¿A los cuántos años tuvo Abraham su hijo? Divini, que más o menos lo sabe. Más o menos a los 100. Le tocó que esperar bastante para tener ese hijo. Antes de tenerlo, ¿qué sucedió? Él ayudó a Dios. Él y su mujer ayudaron a Dios para tener ese hijo. Hubo época de hambre también cuando Abraham se fue a vivir a Egipto. ¿Qué quiero con esto? Que vamos hacia atrás, que le comentemos a nuestros chicos, que les contemos a nuestros hijos estas historias, porque en este tiempo estas historias ya no se cuentan. Ya nuestros hijos, nuestros chicos ven otras cosas, están entretenidos en otras cosas. Entonces, cuando les hablamos de nuestro Padre Celestial, el cual ha hecho maravillas en nuestras vidas y en la vida de Abraham, que se le concedió la promesa que Cristo le había hecho, o sea que no fue mentira. A pesar de que su esposa era estéril, a pesar de que eran ancianos ya, Dios cumplió esa promesa. Y le dijo que lo llevaría a otra tierra. Eso mismo nos ha prometido a nosotros, que nos llevará a un lugar mejor. Y en ese camino, como Abraham, que mintió, igual nosotros, en ese camino, decaeremos también. Pero lo importante de ello es que sigamos adelante, a pesar de todas las dificultades que tengamos. Vamos a leer aquí en el libro Patriarcas y Profetas una pequeña parte de la vida de Abraham. Y dice así: después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal. El Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abraham, del linaje de Sem, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo, como el de nosotros ahora más o menos. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban y servían a dioses extraños, en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Entre ellos, Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem. En línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su bondad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por doquiera le invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la
de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. O sea que nosotros no podemos tener excusas, porque en medio de todo, Abraham se mantuvo fiel. ¿Podremos nosotros mantenernos fiel o fieles? Sí. Con la ayuda de Dios. ¿Saben qué, hermanos? En nuestro hogar debemos de mencionar, transmitir las maravillas que Dios hace en nosotros. El comer día a día, eso es un gran milagro. Si nosotros miramos aquí mismo en Europa, hay campamentos de refugiados, donde pasan hambre, se pasa frío. O sea que nosotros el comer no es... Cada cosa que a nosotros nos sucede en nuestro vivir, en nuestro diario vivir, el trabajo. Hay mucha gente que no tiene trabajo. Es una gran bendición de nuestro Padre Celestial. Entonces, Dios me hizo, cuando llegó la pandemia, realmente para mí, eso fue una gran bendición, lo de la pandemia. Les confieso que estuve acojonado con la pandemia. Tú mirabas y 3.000 muertos aquí, 5.000 muertos allá, 3.000 muertos aquí, y en todo el mundo muriéndose gente. Tú dices, ¿a qué hora me llega? No sé si a ustedes les pasó, pero realmente yo no temía por mí. Realmente no temía por mí. ¿Qué temía? Yo escuchaba los himnos y decía, realmente este himno que está sonando, yo lo estoy cantando sintiendo lo que dice ahí, o cuando lo canto por cantar. ¿No les ha pasado? Ustedes a veces cantan y cantamos, pero no le ponemos cuidado realmente a lo que está diciendo la letra. Y en uno de nuestros himnos dice que cuando ya se pase lista, digámoslo así, cuando ya se pase lista. Y yo me preguntaba, y cuando ya se pase lista, cuando yo estoy cantando este himno, ¿realmente estoy sintiendo esto? Y yo responderé. Porque a veces vivimos por inercia. Y en la lectura, que empecé a leer un poco más en ese entonces, descubrí ese versículo que del tema, que dice Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y les aseguro, hermanos, que ese versículo encierra todo lo que es el Evangelio. Por donde lo mires, te lo encuentras. La relación con Dios. En todos los ámbitos, lo principal es la relación con tu Dios. Pero nosotros hacemos otras cosas primero antes que eso. Pero bueno, ese no es el tema. Volvamos a nuestro tema.
tengo tres personajes de los cuales les quiero hablar. Abraham, el hombre de fe, que nos habla la Biblia. Moisés, el libertador, el chico que fue tomado por Dios para que liberara su pueblo de la esclavitud después de 400 años. No quería tampoco aceptar el llamado, pero bueno, con la ayuda de su hermano lograron hacer el cometido que Dios quería para ellos. Dios lo llamó cuando se le perdió una oveja, y entonces a través de una zarza tiene su encuentro personal con Dios. Y ahí empieza toda la aventura de Moisés y Aarón, de Dios con Moisés y con Aarón. Todos conocemos la historia, nos puede parecer aburrida, ¿no? Volver otra vez hasta allá. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Abrió el Mar Rojo, sí, dividió el Mar Rojo por medio de Dios a través de Moisés. Vinieron las 10 plagas. ¿Quién me las dice? Las 10 plagas. Las plagas. No. Y cuando ustedes, les hago una pregunta, cuando ustedes escuchan eso de las plagas, ¿qué piensan? O sea, cuando leemos la Biblia, la plaga, y entonces Aarón golpeó el suelo y salieron en la plaga de piojos. ¿Qué pensamos ahí? Es algo, pero pensemos en el trasfondo de cada una de estas plagas. Se dice que cada una de estas plagas era en represalia a uno de los dioses que tenían los egipcios. Pero, ¿no les parece verdaderamente, o sea, que es que me emociono, ¿no les parece emocionante? O sea, eso es como fantástico, increíble, la cantidad de piojos que salieron. Es que, o sea, ustedes no lo imaginan. O sea, cuando nosotros leemos esto pensamos, sí, los piojos, ya. Unos 3 piojitos para el uno, 3 piojitos para el otro, 4 piojitos para el otro. Pero, a ver. O sea, yo creo que hasta nos ponemos iguales que el mismo faraón. Bueno, ya pasó, no pasa nada. ¿Realmente lo tomaron en serio cuando vino la plaga, la de la muerte del primogénito? ¿Y nosotros qué pasa en nuestras vidas? ¿Cuándo nos vamos a tomar en serio? ¿Cuándo nos vamos a tomar en serio la labor que Dios quiere que nosotros hagamos en esta tierra? Ojo, una cosa. ¿Cuántos años tenía Abraham? Empezó con 75. ¿Con cuántos años empezó Moisés? 80. 80, porque a los 40 se fue y 40 volvió, o sea que eran a los 80. Unos abuelos. Y entonces los jóvenes, ¿qué pasó con los jóvenes? ¿Qué pasó con los jóvenes?
¿No podemos los jóvenes hacer algo también? Sí, más adelante. Moisés, Dios a través de Moisés hizo grandes maravillas. Me agrada todo esto porque cuando, he visto algo y entonces he vuelto nuevamente a leer estos pasajes, ya con más cautela, más concentrado, mirando todo esto, y realmente son cosas fantásticas. Dice la Biblia que los pueblos de los alrededores sabían y veían el poder que tenía ese Dios. O sea que le temían a ese Dios. ¿Nosotros le tememos a ese Dios? ¿O vamos por nuestra vida relajados? Vamos a Éxodo 3, capítulo 3, del 1 al 5. Éxodo capítulo 3, del 1 al 5. Dice: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Un día, llevándolas a través del desierto, llegó hasta el monte de Dios, que se llamaba el monte Oreb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés miró atentamente y se dio cuenta de que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, le llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo: no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió. Allá empezó esta bonita aventura. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado. Yo creo que por eso estamos aquí. Ha tenido un momento en nuestras vidas en la que nos ha escogido. Y cada uno de nosotros tenemos una tarea. ¿Cuál? No la sé. Dios la sabe. Cojámonos de nuestro Padre. Busquémoslo diariamente, y Él nos dirá cuál es la tarea que cada uno debemos desempeñar. Así como Moisés le tocó que sacar al pueblo de la esclavitud, nosotros también yo creo que podemos hacer eso. Nosotros también somos esclavos en este mundo. El único que nos da la libertad es Cristo. Y podemos nosotros también ayudar a otras personas. Dice la palabra: escudriñen las Escrituras porque en ella Entonces, hermanos, vamos y miremos a nuestros antepasados. Miremos qué ellos hacían, cómo lo hacían. Cómo Moisés llegó a ser tan paciente. Porque fue paciente. La gente murmuraba contra él. ¿A usted no les ha pasado que a veces la gente, si nosotros nos molestamos cuando alguien viene y nos dice: oye, tú sabes que esta persona ha dicho esto de ti? ¿Qué pasa? Tú te pones nervioso.
Moisés estuvo, ¿cuántos años estuvo Moisés en el desierto? 40 años. 40 años. Salieron 600,000 personas. Contentarlos a todos. No fue una tarea fácil para Moisés. Fue una tarea muy difícil. Vamos ahora a mirar a otro de nuestros pioneros. Vamos donde Josué. Vamos a mirar a Josué. A Josué lo encontramos, Josué capítulo 1, del 1 al 9. Josué capítulo 1, del 1 al 9. ¿Quién lo quiere leer? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo ese pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dijo Moisés, todos los lugares que tienen las plantas de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río de Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate en Se va al límite. porque tú debas crear en este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Aquí viene un joven, muchachos. Aquí lleva un joven. O sea que también para los jóvenes Dios tiene un propósito. Dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Es un llamado para los jóvenes también. Antes de que continuemos con Josué, vamos a leer un pequeño párrafo del libro de Profetas y Reyes. Dice, en todos los escogidos por Dios para llevar a cabo alguna obra para Él, se notó el elemento humano. Sin embargo, no fueron personas de hábitos y caracteres estereotipados que se conformaran con permanecer en esa condición. Deseaban fervorosamente obtener sabiduría de Dios y aprender a servirle. O sea que aquí había una necesidad. Ellos querían conocerlo, o sea que pedían sabiduría. Dice el apóstol, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no zahiere y le será dada. Pero Dios no dará luz divina al hombre mientras éste se halle contento con permanecer en las tinieblas. Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia, debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él. Debe comprender el valor de la oración y el esfuerzo perseverante. Esfuerzo. El mandato para Josué. Esfuérzate.
El mandato para nosotros, esforcémonos y seamos valientes. Josué también tuvo una gran tarea, que fue continuar lo que Moisés había empezado. Y hay algo maravilloso aquí, porque cuando Josué estaba allí. Cuando Moisés hacía todas estas cosas, Josué estaba ahí. Y él vio cuando Moisés abrió el mar. Y algo alucinante, a él le tocó abrir ¿a quién? El Jordán. Abrió el Jordán. Siguió los designios de Moisés. Pero todo esto va acompañado, o esta obra que Dios hace, la hace acompañada de estos siervos que están dispuestos a hacer lo que Dios les manda. Ahora nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos manda. ¿Queremos hacer lo que Dios nos pide que hagamos? No es fácil. Así como ellos vieron en un desierto, nosotros en este momento estamos camino a la Canaán celestial. Ellos estuvieron camino a la Canaán terrenal, nosotros vamos camino a la Canaán celestial. ¿Y queremos estar ahí o no? Amén. Hermanos, por último, además de estos tres personajes, Abraham, Moisés, Josué, Jeremías, Isaías, Elías, personajes atrevidos. Lo digo así porque cuando tú tienes una relación con un amigo estrecha, a veces eres atrevido con él. ¿Ustedes creen que Elías, así por así, desafía a los otros sacerdotes sin haberlo consultado con Dios? Bueno, vamos a hacer esto y esto, y échenle más, y la cuestión era que se reía, échenle más agua, échenle más agua, que es que quiero que se moje eso bien. Pero él sabía que Dios le iba a contestar. Póngase en la piel de Josué cuando Josué, es que esto me gusta mucho, cuando Josué le dice a la luna, detente, luna allí, y sol detente allí, y se detiene. Ese es nuestro Dios, un Dios poderoso, que si nosotros nos ponemos en las manos de Él, Él mismo lo dijo, cosas más grandes que estas podrían hacer. Por último vino Jesús para ayudarnos en esta tarea de llegar a Canaán. Vino Jesús, el Hijo de Dios. Como hablábamos anoche en una reflexión que tenía Belén. ¿Qué tenía que venir a hacer Dios aquí? A ver, yo le pregunto a uno de los hermanos que tienen hijos. Hay unos matones, hay un poco de matones ahí, y yo le digo, hermano, a ver, de su hijo, para que este poco de matones que están ahí, delincuentes, no los maten, o no les pase nada. Usted lo da, hermano. Hermano, usted da a su hijo para que lo maten ahí, por un poco de gente que usted ni siquiera, o sea, que habla mal de ti. O usted da a su hija, Maribel, a tu nietico que acaba de nacer, ¿tú lo das? Y deja todo su reino, para venir aquí por nosotros, que cada que podemos le damos la espalda.
Pero no somos nosotros, hermanos, simplemente. Todos los personajes de la Biblia, todos han tenido fallos. El único que no tuvo fallos fue Cristo Jesús. Y vino a cumplir la promesa de llevarnos a esa Canaán celestial. Todo depende de cada uno de nosotros. La Canaán ya está ahí. Depende de si tú quieres ir o no. A pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor. Cuando Abraham había paganismo, había idolatría, pero él se mantuvo fiel. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos? Muchas cosas, entre ellas, bueno, no quiero meterme mucho, pero tenemos TikTok, tenemos un poco de cosas que cuando nos levantamos, ojo, lo que es un versículo sabio, cuando nos levantamos lo primero es a ver quién me escribió esta noche. ¿O miento? Lo primero que hacemos es ocuparnos de las cosas de nuestro día a día, que está bien, pero dice nuestro Señor, buscadme primero y de ahí para allá es lo que tú quieras. Conclusión, hermano. Solo dos cosillas quiero que con las que nos quedemos. La primera, nosotros los adultos, si no compartamos, cuando leamos la Biblia, hablemos de ella entre nosotros, reforcemos ese amor por Cristo a través de todas estas historias que están aquí. Para ello están, para que cuando las leamos no pensemos que fueron hechas para una persona en sí, sino que ese es un ejemplo que también se pueden hacer con cada uno de nosotros. Cada historia vivida, cada historia relatada aquí es para nuestro propio beneficio. Ayudemos a nuestros hijos. Estamos en un mundo donde hay muchas distracciones, hermanos. Y si nosotros a nuestros hijos no les ayudamos a comprender el amor de Dios, los vamos a perder. Los vamos a perder. Los jóvenes, igual. Tenemos muchas distracciones en este mundo, hermanos. Y si nosotros leemos la palabra, vemos esas maravillas que hay allí, pero no las creemos porque debemos es de creerlas, tomarlas para sí. De lo contrario, cualquier vientillo por ahí nos sacará. ¿Y sabe qué pasará? Que cuando venga Cristo, no te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Escuchar el llamado, hermanos, que Dios nos hace día a día. Escuchemos, como dice la canción cuando estábamos con los exploradores, escuchamos tu llamado, que ya hasta nos olvidó. Hermanos, que el Señor los bendiga, que el mensaje que hemos traído para esta mañana sea de bendición para cada uno de nosotros y que no olvidemos las sendas antiguas que pueden parecer historietas, cuentos, leyendas, pero no lo son, que son reales y que tenemos a un Dios real. Amén.
Hay un versículo que dice, de lo que tienes en tu corazón, habla tu boca.